Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de este canal de YouTube, Conociendo Nuestra Fe. Quiero agradecer la formidable invitación que me hicieron desde la coordinación general de este canal, Jimmy Pascual y Daniel Corniel, para compartir con ustedes estas píldoras de fe. Yo soy el Padre Ricardo Duarte y estaré compartiendo con ustedes la gran teología que envuelve el libro del Apocalipsis, quién es la bestia, y luego vamos a ver también algunos símbolos importantísimos como es el dragón, la mujer, el anticristo, el 666. ¿Qué significan estos símbolos en la gran teología del libro del Apocalipsis? Iniciemos. Apocalipsis viene del griego y significa revelación. Apocalipsis significa revelación, y una revelación puede ser a través de un sueño, puede ser a través de una visión, etcétera, etcétera. Juan, el escritor del libro del Apocalipsis, tiene una visión y por mandato divino la pone por escrito. Este libro del Apocalipsis fue escrito por Juan en Asia Menor, específicamente en Éfeso, en el año 96. El lenguaje que tiene el Apocalipsis es un lenguaje simbólico. Está lleno de símbolos. Ahí está la mujer, está la bestia, el 666, están los 24 ancianos, etcétera, etcétera. Este libro está cargado de símbolos, y para poder entender su mensaje y su teología hay que ir descifrando poco a poco estos símbolos que envuelven todo el libro. Pero vamos a ver cuál es el contexto inmediato en que el autor escribe el libro. El contexto nos va a dar mucha luz, y el contexto es el siguiente: el cristianismo está iniciando, el cristianismo se está empezando a extenderse, está anunciando el mensaje del evangelio, pero esa iglesia naciente se encuentra con una oposición, y esta oposición es el Imperio Romano. El Imperio Romano es uno de los imperios más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, y donde quiera que llegaban imponían los impuestos. Poco a poco también iban imponiendo su cultura, y luego se estaba extendiendo algo que era el culto al emperador. El emperador se había erigido como un dios y había que darle culto, había que ofrecerle sacrificio, etcétera, etcétera. Evidentemente que los primeros cristianos no entraron en esta sintonía y en esta lógica del Imperio Romano, de ofrecerle culto, de ofrecerle sacrificio al emperador. Y al no hacer esto, entonces, ¿qué pasa? Martirizaban a los cristianos, perseguían a los cristianos, entraban a los cristianos en el Coliseo romano, y allí con las fieras, con los leones, tenían que luchar, y evidentemente que morían. También tenían que luchar con los gladiadores, y eso era un espectáculo en toda Roma. De ahí que Tertuliano va a decir: la sangre de los mártires es semilla de cristiano. La sangre de los mártires es semilla de cristiano. Fue una persecución atroz. Los primeros 3 siglos de la iglesia fueron siglos de persecución, y uno de los grandes perseguidores fue el emperador Nerón. El emperador Nerón, que estuvo reinando desde el año 54 al 68, fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia naciente. Otro gran perseguidor también fue Domiciano, desde el año 81 al 96. Y Juan conoce muy bien a estos emperadores que persiguen a la iglesia, porque Juan estaba vivo en este tiempo y escribe el libro, recuerden, en el año 96. Por eso tenían que hablar con símbolos. Los primeros cristianos tenían que hablar con símbolos, porque si no hablaban con símbolos y los emperadores leían esto claramente, que ellos son el anticristo, entonces la persecución es más rotunda, la persecución es más voraz todavía. Y por eso tenían que mantener un lenguaje simbólico que solamente ellos lo podían entender. Entrándonos en los símbolos, en el Apocalipsis 12 nos encontramos a la mujer. Esta mujer de alguna manera simboliza a la iglesia, que está iniciando su camino de evangelización y de predicación del evangelio. Esta mujer también simboliza a la Virgen María, la mujer. Luego aparece el dragón. El dragón quiere devorar a la mujer.
El dragón quiere frustrar la misión de la mujer. Pero este dragón que es arrojado a la tierra, en el Apocalipsis 13, capítulo 13, vamos a ver que este dragón le cede el poder a la bestia. ¿Y quién es la bestia en el Apocalipsis? Los emperadores romanos es a lo que el apóstol le llama bestia, o también le llama anticristos, porque ellos querían destruir a la iglesia de Dios, querían destruir a los santos, querían destruir a los cristianos. Por eso son la bestia, la gran bestia son los grandes emperadores romanos que perseguían a la iglesia. Otro gran símbolo que aparece, el 666. Claro, cada nombre, la mentalidad judía, tiene un equivalente numérico. Cada nombre tiene un número. Y los grandes exégetas, cuando se pusieron a investigar qué nombre era 666, este dio el nombre de Nerón, uno de los grandes perseguidores de la iglesia. Y claro que entendemos por qué Juan pone 666, porque eso es el equivalente al nombre Nerón, uno de los que persiguió muchísimo a la iglesia. Pero este libro del Apocalipsis no busca infundir miedo, no busca infundir terror, porque claro, uno se pone a leer estos símbolos de la bestia, del dragón con 7 cuernos, etcétera, etcétera, y muchas personas entran en pánico y en miedo, pero la finalidad del libro no es dar miedo, al contrario, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza para aquellos cristianos que están siendo perseguidos, para aquellos cristianos que de alguna manera están defendiendo su fe, para aquellos cristianos que no le ofrecen culto al emperador. Es un mensaje de buena noticia, un mensaje de consolación y un mensaje de esperanza, porque en el capítulo 21 del Apocalipsis, el apóstol va a hablar de cielo nuevo y de tierra nueva. Va a hablar de la victoria del Cordero, va a hablar de la nueva Jerusalén, es decir, que al final la bestia, que los emperadores, el imperio romano, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Cordero que ha sido degollado, pero que está de pie, y ese es Jesús. Él es el alfa y el omega, Él es el que tiene la última palabra, y Él es el que triunfa. Por eso vienen cielo nuevo y tierra nueva. Y eso se adapta muy bien a nuestra realidad de hoy. Se adapta muy bien. Hoy que el mundo entero está paralizado, está en pánico, están con miedo por esta situación del coronavirus, pero hoy también el Apocalipsis nos dice a nosotros que nada de eso tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesús, el Cordero degollado, pero que está de pie. Es aquel que crea un cielo nuevo y una tierra nueva, para aquellos que han purificado su manto en la sangre del Cordero. Y un símbolo que se me estaba quedando es el símbolo que aparece mucho de la Gran Babilonia, o la prostituta, o la gran ramera. Esto se refiere a Roma. En Babilonia, recordemos que había mucha fornicación, había muchos desórdenes morales, y eso también aparecía en Roma en estos tiempos. Y por eso cuando se dice la Gran Babilonia, es haciendo referencia a la ciudad de Roma. Es un texto bellísimo, es un texto riquísimo, y el mensaje final es de consuelo, es de esperanza, es de resistir ante las dificultades que nos presenta la vida, porque Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que crea un cielo nuevo y una tierra nueva para todos nosotros, porque el Señor nos concede la gracia de creer en esa promesa, en esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Hasta aquí ha llegado la exposición de este tema tan hermoso del libro del Apocalipsis. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Ricardo Duarte, Padre Ricardo Duarte, y ahí van a encontrar reflexiones como estas, además de una reflexión diaria del Evangelio diario. Hay una reflexión dirigida por este servidor, así que suscríbanse a mi canal de YouTube, Padre Ricardo Duarte. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe para siempre. En la alegría que nos da el Señor, pueden continuar en su paz. Feliz día para todos.